Buen día, hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Hoy nos acompaña la coordinadora de la pastoral juvenil, el grupo de jóvenes de la parroquia, Marian Bonilla, quien compartirá con nosotros. Buen día, Marian. Buenos días a todos, encantada de estar aquí. Hoy estaremos mirando con ustedes la importancia de los jóvenes, de las jóvenes y de la pastoral juvenil en la realidad eclesial y en el mundo. ¿Cuál es la importancia de los jóvenes? Entonces recordemos que comenzamos con una oración, dándole gracias a Dios por este momento. Padre, gracias porque nos llamas continuamente a seguirte, a vivir tu reinado, y nos dice que confías en cada uno y en cada una, que confías en esta juventud para que cambie, transforme la historia en lugar de tu acción, de tu amor y tu misericordia. Que todo lo que hoy compartamos nos ayude a crecer como esos discípulos misioneros en salida para una misión permanente y una iglesia sinodal. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, como decíamos, el tema de hoy es los jóvenes, la juventud, la pastoral juvenil y su importancia en la iglesia y en el mundo. Y tenemos que partir de algo fenomenal, de aquel momento en que se hizo el sínodo de la juventud, y que de ese sínodo surgió un documento hermosísimo, precioso, que se llama Christus Vivit, lanzado el 25 de marzo del 2019. Y comenzando dice que Cristo vive y es la esperanza que tenemos nosotros, que todo lo que Cristo toca se vuelve vida, lo hace joven, que Cristo es el joven, es la juventud del mundo, y que todo lo que Jesús toca lo hace joven, y que importante para el mundo es reconocer a la juventud no como una esperanza futura, sino como un ahora. Por eso los jóvenes, dirá el Papa en el capítulo 3, son la hora de la iglesia, el ahora de la salvación. Y en este documento se hace un recuento bíblico de la participación de los jóvenes en la obra de la salvación, comenzando ya desde muy atrás en el Antiguo Testamento. Va a llamar a Gedeón, a Sansón y a tantos más jóvenes que habla, a los profetas como Jeremías, etcétera, que desde muy pequeños, Samuel, Dios ha llamado, y ha llamado para que los jóvenes ayuden a liberar a la humanidad, porque todo lo que Dios quiere es que este mundo sea libre, y solamente puede ser libre cuando acceda a la verdad, porque lo único que hace libre es la verdad. Mientras permanezcamos en el error, permaneceremos esclavizados. Y mientras haya un esclavo caminando por la faz de la tierra, no se ha completado la salvación. Por eso es tan importante hoy el anuncio del Evangelio, y en ese anuncio del triunfo del Señor, tomar en cuenta como actores principales a los jóvenes, a la juventud, y decir a la juventud, como ya decía Pablo VI, les saludo a ustedes, oh hermosas flores de la vida, en quien la misma vida tiene esperanza, y ya una esperanza marcada en el hoy. Es decir, en el hoy la juventud puede marcar la diferencia, puede hacer algo nuevo, y esto nuevo precisamente se dará cuando se le permita a Jesús reinar en nuestras vidas, se le permita a Dios reinar en nuestras vidas,
para hacer todo nuevo en nosotros. La juventud tiene la fuerza, tiene la energía, tiene la vivacidad para hacer muchas cosas. De hecho, los grandes movimientos mundiales los han encabezado los jóvenes. Los movimientos del siglo pasado, por ejemplo, o el antepasado. En el siglo pasado, que es el más cercano, el movimiento del 68 a nivel mundial. Los jóvenes se despertaron y se lanzaron contra todo poder, contra toda institución que fuera de dominio, para pedir liberación. Y aunque fue una lucha muchas veces violenta, muchas veces ideologizada, sí mostró la fuerza de la juventud, que es lo que hoy se puede rescatar. Tomar esa fuerza de la juventud, invitar a los jóvenes, enseñarles a creer en sí mismos y que se den cuenta que con Cristo siempre estarán rejuvenecidos. Aunque pase el tiempo, los años, Jesucristo siempre nos rejuvenece. Entonces, en este mundo es importante guiar, orientar a los jóvenes hacia la verdad, para que los jóvenes puedan traducir esa verdad en la vida y en la evangelización. Entonces, hay que recordar algo: la verdad es Jesús, el Cristo joven. La verdad siempre es Jesús. Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué es la verdad Jesús? El Jesús siempre joven. Porque Jesús muestra el rostro del Padre. Él nos muestra el rostro de Dios. Por eso, el que me ve a mí, dice él, ve a mi Padre. Descubrir a Jesús en su rostro, descubrimos el rostro del Padre. Pero además, en el rostro de Jesús también reconocemos el rostro del Hijo, el rostro de todos los seres humanos, el rostro de la humanidad. Porque como bien decía San Juan Pablo II, Cristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Por lo cual, acercarnos a Cristo es el primer paso. El primer paso para un mundo joven, para un mundo que se rejuvenece, es recomenzar desde Cristo, como dice Aparecida número 12. Hay que volver a empezar, hay que volver a Jesús. Y este volver a Jesús es lo que el Papa plantea en este documento a la juventud. Si volvemos a Jesús, Él dará la fuerza, Él dará la vivacidad y la energía para que los jóvenes sean transformadores de la historia y para que los jóvenes sean verdaderos y verdaderas evangelizadores en este mundo nuevo. Es un mundo complicado, es un mundo complejo, porque recordemos que en este mundo las cosas se han cambiado, el tejido social se ha roto, ha crecido el sentido de individualismo, de emancipación de los jóvenes, ha crecido un ambiente donde se ha formado o se ha deformado, como se piense, en solamente el consumir, el pasarlo bien, el nosotros preocuparnos por nosotros. Sin embargo, en la juventud hay una fuerza que les llama siempre a ser solidario con los demás. Si hay algo que uno puede ver en los jóvenes cuando se les despierta esa llama, es la capacidad de solidaridad, de acompañamiento, de auxilio, de ayuda en situaciones que son graves en el mundo, situaciones dolorosas del mundo. El joven siempre es capaz de poner su grano de arena. En este sentido, entonces, el Papa Francisco dice que él confía mucho en los jóvenes y que la Iglesia necesita recuperar la juventud brillante de Cristo. Y para ello hay que abrir paso a los jóvenes, que han sido tildados muchas veces por muchas formas, irresponsables, inconscientes, inconstantes, etcétera. Pero eso no es cierto, solo son etiquetas. La verdad es que un joven o una joven tiene la capacidad hermosa de ser responsable, de ser persistente, de ser creativos, lo pueden hacer, pero no le hemos enseñado a creer en sí mismos.
Entonces, el primer paso en este mundo de la importancia de la juventud y la pastoral juvenil es que el joven crea, que crea en Dios y que crea en sí mismo. Y que descubra, como dice el Papa, que la pastoral juvenil en una parroquia o en la diócesis no es un grupo de élite, de gente que se saca de la realidad o del mundo para vivir un sueño en el grupo. No, son jóvenes que viven una realidad y que en el grupo juvenil se alimentan de la palabra, de la Eucaristía, de la vida en comunidad, para potenciar la misma vida de sus familias, de sus grupos, de sus compañeros de clase, de estudio, de vida, de calle, etcétera. Es decir, los grupos juveniles y la pastoral juvenil no son una alienación, no es sacar al joven a vivir un mundo etéreo, todo lo contrario. En los grupos juveniles, en la pastoral juvenil, hay que enseñar al joven a encarnarse en la vida diaria, a encarnarse en la vida de cada día y encarnarse según el modelo de Jesús. Eso es lo hermoso, que el joven se dé cuenta que Dios espera en él, que Dios confía en cada joven para que en ese joven y a través de ese joven o esa joven se haga una obra maravillosa, se realice el milagro del amor. Porque al fin y al cabo lo que tiene que hacer la juventud, como toda persona, es descubrir quién es, quiénes son. Mientras no sepamos quiénes somos, mientras no estemos claros en nuestra identidad, no podremos llevar a cabo una misión. No, es imposible, porque estaremos gastando mucha energía en encontrar esa realidad que queremos ser. Cuando descubramos quiénes somos, cuando el joven descubre quién es, descubre que es imagen y semejanza de Dios, que es amado, amada por Dios, que es un joven, una joven santa, elegida, consagrada desde antes de la creación del mundo. Cuando ese joven descubre que hoy Dios confía en él para una obra maravillosa, para hacer los milagros de hoy. Recuerden que los milagros nacen del amor y producen amor. Y en ese producir amor pueden darse muchas cosas. En una conversión del corazón, de la vida primero que todo, y de allí mucho más. Pueden suceder cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos y ni siquiera nos damos cuenta. Cuando se obra un milagro, porque todo acto de amor es un milagro, puede tener alcances que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Y cuando digo alcance significa que puede llegar a latitudes que no imaginamos. Entonces, hoy por hoy, la juventud tiene la gran oportunidad de ser obradores de los milagros de Jesús, de ser actores, artífices de una nueva humanidad. Hace algún tiempo, ya varios años, décadas, se propuso en América Latina, desde el CELAM, como el continente del amor, donde construiríamos la civilización del amor. En ese momento se creó un documento para que los jóvenes lo siguieran y se viviese ese ser continente de amor, una iglesia de amor, una conversión hacia el amor. Luego, ya en este siglo, se lanzó una propuesta adicional, el continente del amor y de la esperanza. Y desde esa visión se creó otro documento para que los jóvenes lo sigan, que es el que están utilizando ahora para la pastoral juvenil, donde se invita a un proyecto y a un proceso de juventud latinoamericana. Se ha hecho un montón de cosas. Recuerdo unas banderas, cada color significa un área de América Latina, los colores significan lo que significa esa área específica, y dentro de esa área está Panamá. Estamos nosotros, dentro de ese proyecto de joven y de juventud, que ahora es potenciado por Christus Vivit, por esta exhortación apostólica posinodal. Luego, todo esto nos tiene que referir también a esta Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que estamos iniciando en su fase de escucha, y donde se espera que los jóvenes participen de manera abrumadora, para que los jóvenes puedan también ser elementos, artífices de la reforma y la regeneración de la iglesia.
Es decir, los jóvenes y las jóvenes han de ser instrumento del Espíritu Santo para conducir a la iglesia, que somos todos nosotros, hacia Jesús, para volver a Cristo, para recomenzar desde Cristo. Por lo tanto, lo que se espera, lo que está esperando para el hoy, en la juventud, en la pastoral juvenil, es un tesoro. No es una cosa pequeña, es algo grandioso. Es la oportunidad de que la juventud asuma su tarea desde ahora, porque desde ahora se forja el hombre, la mujer, que en pocos años llevarán en sus hombros los destinos del país, de la patria, de profesionales, de políticos, de economistas, de ingenieros, de médicos, de científicos. Y en la medida en que esta juventud crezca en la verdad, recordemos que la verdad está unida al amor, a la libertad y al bien indefectiblemente. En la medida que esta juventud crezca en el amor, en la verdad, en la libertad, en el bien, en esa misma medida habrá profesionales, hombres y mujeres, que conduzcan a nuestro país por senderos, por derroteros de bien, y podamos subsanar toda una historia de errores, de caídas, de destrucción y autodestrucción que vivimos en este país panameño y en América Latina. Entonces, a raíz de esto, y mirando esta apreciación, también el joven tiene que mirar hacia futuro. ¿Qué escenarios posibles pueden darse en la medida en que la juventud tome el camino de Cristo o no lo tome? En la medida que los jóvenes sigan a Jesús como buen pastor, o en la medida que no lo sigan y se siga el movimiento del mundo. ¿Qué posibles escenarios pueden haber? Evidentemente, si la juventud sigue a Jesús y encuentra en Jesús el motivo de alegría y de plenitud, el mundo será otro. El mundo será el mundo del amor, el mundo de la paz, el mundo de la alegría, el mundo del bien común, el mundo de la justicia y de la equidad. Un mundo donde irá desapareciendo ese fenómeno doloroso que se llama pobreza. No solo pobreza material, sino pobreza moral también. Si los jóvenes siguen ese camino, harán lo que nosotros no hemos podido hacer: cambiar el mundo desde el punto de vista de Cristo. Que ese cambio solo se da cuando Dios reina precisamente en este mundo. Entonces, desde esta experiencia, de esta introducción que hemos hecho, Marian, y tu experiencia en la pastoral juvenil, como coordinadora del grupo de la catedral, ¿cómo tú has visto el proceso juvenil desde ese proyecto CELAM y desde el proyecto de Christus Vivit? ¿Cómo está reaccionando la juventud a la petición del Papa? ¿Cómo lo has visto? Ok, de acuerdo a mi experiencia, sinceramente, por parte de Pastoral Juvenil de Catedral, hemos estado trabajando en eso, un proceso poco a poco, y enriquecernos por esa parte de la encíclica, igualmente de la Asamblea Eclesial, por parte de la juventud que sabemos existe, que no muchos, no todos están dentro de pastorales, dentro de la iglesia. Creo que esa es a la población a la que deberíamos llegar, ya que al estar fuera de estos lugares muchas veces no llega la información, y pienso que ese es el trabajo, ese es el objetivo que deberíamos trazarnos: ser agentes comunicadores de esta información, ya que es necesaria la opinión de todos. Creo que no podemos ser aduanas ni dentro de la iglesia, mucho menos en pastorales, sino que tenemos que tener esas puertas abiertas a todos en cualquier momento. Debemos procurar crear espacios seguros a donde todas las personas, todos los jóvenes, sientan una familia dentro de ese espacio, se sientan escuchados, se sientan seguros, protegidos,
Y creo que muchas veces fallamos en realizar esos espacios seguros. Muchas veces inconscientemente creamos estas aduanas que no deberíamos tener e incluso marcamos tal vez muchos problemas que pueda tener algún joven en su hogar, y creo que en ese sentido todos sabemos que nadie se va a sentir totalmente en confianza, en seguridad para acercarse a ese grupo si me presentan los mismos problemas que puedo estar teniendo en mi hogar, y yo lo que quiero es salir de ese espacio. Entonces, a raíz de todo esto, siento que debemos detenernos, reformular todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento, nuestros pensamientos, y procurar a través de la historia que está allí para mejorar, seguir adelante, no cometer los mismos errores, crear esos espacios de seguridad, crear esos espacios en donde las personas se sientan a gusto, se sientan que pertenecen a ese lugar, con una comunidad que tal vez no puede tener lazos de sangre, pero sí los unen lazos igualmente fuertes, de ese compartir. Igualmente los jóvenes, como mencionó el Papa, somos el ahora, no solamente de la Iglesia, sino del mundo, dentro de todas nuestras comunidades. Y muchos de nosotros nos sentimos de esa manera, que importamos, pero tal vez muchos otros han pasado por experiencias que los han hecho sentir que en realidad no son escuchados, que su opinión no importa. Y muchas de esas experiencias probablemente hayan sido dentro de la Iglesia. Y eso es justamente lo que debemos procurar cambiar, ver el mundo de otra forma, a partir de todos estos documentos, a partir de todas las vivencias que tenemos, y ser esa iglesia de puertas abiertas, que escucha, porque nos concentramos en los jóvenes también, en que podamos compartir, en que podamos dar nuestras opiniones, pero la comunicación es en dos sentidos. Y si yo me comunico, pero la otra persona me ignora totalmente, es lo mismo como si no hubiese comunicado nada. Entonces, también a las personas que están del otro lado, que nos escuchan, que deberían escucharnos, pedimos que por favor sean esos agentes que sabemos tienen opiniones que dar, pero que también puedan detenerse un momento y escuchar, porque al escuchar nos damos cuenta de muchas cosas que por no habernos detenido anteriormente pensábamos que no estaban allí, pero siempre estuvieron allí. Entonces son esos pequeños cambios que debemos ir haciendo, siendo personas más tolerantes, más respetuosas, que escuchen. Y cuando nosotros empecemos a dar esos cambios, realmente vamos a ver un cambio, vamos a estar más cerca de esa civilización del amor que nos pide el Papa y que creo que todos dentro de nosotros deseamos. Estamos viendo que en el mundo están pasando muchas cosas, muchas atrocidades, y sabemos que todas esas acciones están muy lejos de lo que es el amor. Sabemos que actuamos con odio, resentimiento, no toleramos, no respetamos ni a una vida tan pequeña como es un animal, no respetamos a los humanos, y eso es lo que deberíamos cambiar. Deberíamos ser esos entes, esos agentes de amor, y no necesariamente debemos asistir o leer un documento para saber que ese es el rumbo que debemos tomar, sino todos nosotros, como seres humanos que somos, tener ese sentido de amor, de respeto, de tolerancia, y sé que de esa manera, poco a poco, el mundo va a cambiar. Ese es el camino que debemos seguir, y nosotros igualmente como jóvenes somos ese ahora. Debemos hacer lío, como siempre nos dice el Papa Francisco,
el lío desde cualquier dimensión, no solamente desde la iglesia, pero obviamente el lío con un camino, con un sentido, y qué bueno que ese sentido esté apoyado en Cristo, hacer buenas acciones hacia los demás, dar amor a los demás, ser luz hacia los demás. Y como usted mencionaba, ese acto de amor en sí ya es un milagro. Todos nosotros creo que hacemos milagros todos los días sin darnos cuenta. Cuando decimos a alguien que estamos allí para él, cuando sonreímos a otra persona, estamos haciendo milagros. Entonces, que esos milagros, esos actos en nuestro día a día, y así la vida de los demás, la vida de las personas a los que tocamos con esos pequeños actos, e igualmente nuestra vida se va a totalmente enriquecer. Porque creo que cuando nosotros hacemos ese acto, obviamente desinteresado, que salga de nuestro corazón, y la otra persona sonríe, tú te llenas. No fuiste tú el que recibiste, pero de una manera u otra sí fuiste el que lo hiciste, porque esa persona se sintió feliz por ese acto que tú realizaste hacia ella. Entonces, son cosas tan pequeñas y que a veces no tomamos en cuenta, pero que son tan grandes a la vez y nos llenan. Y creo que esa debería ser la dirección, deberíamos voltear la mirada a esas acciones pequeñas, pero que son significativas día a día en nuestras vidas. Ha mostrado algunos elementos de suma importancia. Primero, que los que se acercan a la iglesia son una minoría de jóvenes. La gran mayoría de la juventud está fuera, muy fuera de los ámbitos eclesiales. Una segunda cosa es que debemos saber escuchar a la juventud, porque tienen algo que decir. Tercero, que no podemos ser aduanas donde hagamos de coladores, porque recuerdo que en mi época de juventud sí era muy común que en los grupos juveniles estuvieran los que se portan bien. Si alguien se portaba mal en el grupo, para afuera, porque no podía estar en el grupo juvenil alguien que se portaba mal, porque ¿qué iba a decir de la iglesia, no? Entonces la perspectiva ahora ha cambiado, porque hemos descubierto más y más el modo de Jesús, el proyecto de Jesús y el querer de Jesús. No he venido a buscar a los justos, porque no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. A raíz de eso entonces está la propuesta de la iglesia en salida. Una iglesia en salida, como bien has dicho, para armar lío. Y en el sentido de Argentina, como el Papa es argentino, armar lío, o sea, no es cualquier cosa. Armar lío significa hacer algo que causa un revuelo y que muchas veces está en contra de los paradigmas normales. Por ejemplo, armar lío en la juventud es que los jóvenes empiezan a hacer una revolución desde el amor y desde la ternura, desde la alegría, que está fuera de los parámetros comunes de la sociedad. Una sociedad que está en carrera, una sociedad que está tensa, que vive el estrés continuo, una sociedad de producción absoluta, de creación absoluta, de tecnología de punta. En medio de eso, jóvenes que armen lío en distintos niveles, en la economía, en lo social, en lo político, en lo religioso. El joven cristiano católico es alguien que arma lío desde su fe en todos los ámbitos. Es decir, no solamente en la iglesia, el joven católico cristiano arma lío porque dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con el clericalismo, por ejemplo, ¿no? No estoy de acuerdo con que en la iglesia haya unas aduanas de control de los jóvenes. Pero también en la universidad tiene que hacerlo. También en su casa, en su vecindario, armar lío. El joven cristiano católico arma lío cuando en la casa se pone a disposición de la familia para servir. Cuando toma la iniciativa de lavar los platos. Cuando toma la iniciativa de tomar la cocina un día al menos.
de limpiar la casa, también está armando lío, porque armar lío no es solamente un tirar piedras. Es muy fácil, decía alguien, estar gritando en la oscuridad, pero es mejor encender un fósforo que estar gritando en la oscuridad. Encender un fósforo, encender luz. Entonces los jóvenes y las jóvenes son luz del mundo. Por eso yo creo que mirando ese hecho que la mayoría de los jóvenes están fuera del ámbito eclesial, entonces la juventud eclesial necesita tomar un camino, y es la de jóvenes en salida. Jóvenes en salida para armar lío. O sea, jóvenes para ir a otros jóvenes precisamente que no han encontrado el sentido, no han encontrado la alegría, no han encontrado la paz, y que es lo que desean en el fondo, pero que al no saber están buscándola donde no está, buscando la alegría, la paz, la vida en el mundo, en el tener, en el placer, en la droga, en el juego, que nunca dará resultados. Hace un par de días una persona se acercó a mí a pedirme ayuda y me dijo: yo necesito ayuda porque yo tengo 60 años. Pero resulta que desde los 17 años ha estado en la cárcel una y otra vez. Entra, sale, entra, sale. Estuvo en la cárcel juvenil, después entró ya a la mayor, entra, sale. Y ahora a los 60 dice: ¿y mi vida qué es? ¿Qué es mi vida? Todo lo que yo creí que era el pasarlo bien, todo lo que vivió y que le llevó a muchos dolores, en realidad fue solo eso, dolores, errores. Por eso es importante para la juventud encontrar el camino de la verdad, porque solo el camino de la verdad les hará libres, Solo el camino de la verdad les dará vida, y ese camino es Cristo, siempre joven. Entonces yo creo que tenemos que pensar en estrategias para los jóvenes, la pastoral juvenil, los grupos juvenil, estrategias de buscar, de ir en salida para buscar a otros jóvenes. Y aquí entramos en un terreno que puede dar miedo si estamos confiando en el mundo. Si seguimos la identificación del mundo, vamos a ser subyugados por la fuerza del miedo. Mas si seguimos la fuerza del Espíritu, que es el amor, esa fuerza, esa persona que es el Espíritu Santo, nos llevará a buscar a los jóvenes donde quiera que estén, para atraerlos a Cristo. Mire que no es para traerlos a la iglesia, no, para traerlos a Cristo, para que descubran a Cristo. Porque en todos los jóvenes y en todas las jóvenes está el fuego. Lo que pasa es que, como hemos dicho otras veces, usted ha visto un fuego que se deja ahí, de pronto uno ve que está apagado, está lleno de hollín todos los tizones, pero si tú soplas, se va ese hollín, se va eso y quedan rojos los tizones, solo se sopla y de una vez el fuego aparece. Igual hoy hay que soplar, porque en todos los jóvenes, las jóvenes, está el fuego del amor, está el fuego de Dios, pero todo mundo cree que está apagado, incluso ellos mismos se ven apagados. Entonces, en la iglesia en salida, la iglesia joven en salida también, es para ir a soplar, para que otros jóvenes, otras jóvenes, descubran su propio fuego, que es al fin y al cabo el fuego de Dios. Que todos somos luz del mundo, y que el camino, por lo tanto, de la luz, dice Jesús, no es meterla debajo de una mesa. El camino de la luz es para ponerla donde dé luz y donde disipe la oscuridad. Entonces, la oscuridad de este mundo, basada en el miedo, en lo que tú decías, los actos atroces que se hacen, muchos perpetrados por jóvenes, y a veces jóvenes muy jóvenes. Por ejemplo, en África vemos los ejércitos de niños de 7, 8 años, cientos de niños con una AK-47 combatiendo, o los niños que tiran bombas, o sea, autoinmolan también. Pero no es porque sean malos, no, ellos siguen siendo santos, pero no lo saben. Ellos son luz del mundo, pero la luz se le ha tapado, se le ha cubierto de una serie de ideologismos, ideas que han hecho desaparecer en ellos su conciencia. Entonces, el deber nuestro como iglesia es un deber muy grande, porque es el deber de Jesús.
Cuando en Mateo 28 dice, vayan a todo el mundo. Miren que Jesús no dice, bueno, a ver, ahora los jóvenes hagan su grupo juvenil y esperen que lleguen. Que los jóvenes lleguen, a ver, que llegue y le toca, le toca. Los demás, que se los coma el tigre, ¿no? No, Jesús dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos, ya van dos cosas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, enseñando la vida de Dios, la vida del Señor. Por lo tanto, fíjense, cómo hacer que un joven hoy pueda asumir esto. Un ejemplo podemos verlo en el mismo Jesús. Cuando Jesús era joven, porque Jesús a los 13 años más un día le celebraron el Bar Mitzvah. Cuando celebra el Bar Mitzvah, ya él puede ir al templo, ya él puede hablar con los doctores de la ley. Cuando Jesús va al templo y se queda, que se dice que se perdió, fue que se quedó, él está hablando con los maestros de la ley, etcétera. Y cuando le preguntan por qué se ha quedado, los padres, dice, es que yo he estado en las cosas de mi Padre. Entonces hoy se necesita que los jóvenes descubran el estar en las cosas del Padre, de su Padre. Que los jóvenes no se sientan huérfanos de Dios, porque el gran dolor de hoy es que muchos jóvenes se sienten huérfanos de Dios. Al sentirse huérfanos de Dios, entonces ¿qué buscan para llenar la vida? Imagínense un cauce de un riachuelo que nace en su fuente y de pronto ese cauce lo cortan porque el agua se la llevaron para una hidroeléctrica. Ese cauce se seca y todo lo que hay en el cauce muere porque ya no le llega el agua de la fuente. Cuando la juventud rompe o se siente rota, separada de la fuente, entonces su vida se va secando, su vida no da frutos. Por eso estamos viendo que cada día más y más los proyectos de vida juveniles se rompen, proyectos de profesionales, proyectos de matrimonio, proyectos de relaciones, se rompen fácilmente. El proyecto personal, hoy más que nunca, los psicólogos y los psiquiatras en sus informes dicen que esta juventud, los millennials, o los millennials, o la juventud Z o Y, como queramos decir también ya ahora, es una juventud que es interiormente muy débil. Que anteriormente, las generaciones anteriores, era más fuerte porque hubo que trabajar mucho, trabajar duro, y ahora como todo lo reciben gratis, todo se le da en casa, son generaciones débiles, que ante la frustración no resisten. Y decían, tanto es así, que si se mete en internet y demora más de 8 segundos en encontrar y queda dando vueltas, ya se cansan y cambian de página. Entonces, es una particularidad psicológica de la juventud de hoy. La juventud de hoy es una juventud más débil emocionalmente que las juventudes anteriores. Y esto hay que tomarlo en cuenta para el proyecto de jóvenes. Antes, yo recuerdo cuando fui coordinador de joven, yo regañaba a otros jóvenes. En esa época yo regañaba, tenía esa autoridad de regañar. Yo regañaba a los jóvenes y esos jóvenes el siguiente domingo venían a la reunión otra vez, quietecito. Usted ahora regaña a un joven y no vuelve más. Tú regañas a un joven y le dices lo que le decíamos en los 80 a los jóvenes y no vuelve más. Yo recuerdo que le decía a Boris que una vez fuimos con los jóvenes a Chitré. Y antes de San Félix iba un joven que tenía como 16, 17 años, yo tenía 18, y estaba haciendo demasiado relajo para mi idea. Y le dije, ¿te calmas o te bajo? Y él siguió, y en San Félix para el bus y lo bajé y te reza para mí no sé cómo. Y al domingo siguiente estaba el grupo juvenil ahí. O sea, hoy no pasaría eso. Hoy tú le haces a un joven y se va, y no regresa más. Porque son más sensibles. Eso hay que tomarlo en cuenta. No estoy diciendo que eso sea malo, ojo, sino que es una experiencia, una realidad que se está viviendo hoy. Entonces, a raíz de todo eso, lo que has dicho, lo que hemos visto también, de esa llamada
de ser una iglesia joven en salida, donde los jóvenes sean jóvenes en salida, a buscar a los últimos, ¿cómo tú ves en este momento a la iglesia, tanto los no tan jóvenes como los jóvenes, aunque la iglesia siempre es joven? ¿Cómo nos ves a todos nosotros? ¿Cómo se ven ustedes los jóvenes, la pastoral juvenil, en ese camino sinodal, en una sola línea, un solo camino, en salida a buscar a los últimos, a los jóvenes últimos, pobres morales, pobres materiales, olvidados, enfermos, etcétera? ¿Cómo se vislumbran ustedes así, ahora mismo? Bueno, como mencionaba anteriormente, esto es un proceso, pero con esa dirección trazada de que debemos ser una iglesia en salida, y por iglesia nos abarca a todos, no solamente los jóvenes, sino todos aquellos que estamos en la iglesia. Debemos atrevernos, ya que sabemos que debemos ser esa iglesia en salida, pero muchas veces nos cohibimos y colocamos muchas excusas, y sabemos que una de las excusas en la actualidad es esto de pandemia, pero pienso que todo con las medidas adecuadas puede darse, todo planificado de la mejor manera. Entonces, como bien mencionó, el objetivo que todos debemos tener es ser esa iglesia en salida. Igualmente jóvenes, pero también necesitamos de esas personas adultas que sean nuestro apoyo, que nos respalden, que nos puedan asesorar, que nos puedan escuchar. Los necesitamos porque ustedes llevan más camino que nosotros y necesitamos de esa sabiduría que ya ustedes tienen. Igualmente, creo también que el centro de nuestras vidas debe ser Jesús. Y todos nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya que igualmente, como dice el himno de la JMJ, Dios está con nosotros y nunca se ha ido de nuestro lado. Ese es el mensaje que creo debemos llevar a todos, ya que muchas veces existimos, vivimos, sabemos que Dios está, pero lo vemos muy lejos de nuestra vida. Está, pero conmigo no. Pero no es así. Y como esa iglesia en salida, como jóvenes que somos, con nuestras acciones, más que con nuestras palabras, debemos mostrar y llevar al mundo a Dios, a que el mundo pueda conocer a Dios y que sepan que Él jamás se ha ido de su lado, que Él siempre ha estado ahí, solo que nosotros tal vez hemos volteado y lo hemos intentado ignorar, pero Él jamás se ha ido y jamás se irá. Y ese es el punto que creo es al que debemos ir. Y todo nuevamente será mejor poco a poco, ya que no todo puede ser muy bonito de la noche a la mañana, sino que todo es un proceso. Igualmente, como jóvenes, tenemos muchos problemas, es la verdad. Estamos muy susceptibles a todo lo que vemos afuera, en redes sociales, todo lo que sucede en nuestra familia, y de alguna forma u otra nos va a afectar, a algunos en mayor medida que a otros. Pero es por eso que ahí necesitamos nuevamente a esas personas guías, a esas personas que nos brinden su presencia, porque muchas veces con solo decir aquí estoy, pensamos que no es nada, pero en realidad es algo muy grande para alguien que está pasando por un momento difícil. Y es por eso que creo todos los adultos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros párrocos, nuestros asesores, deberíamos ser esas fuentes de escucha, de consuelo, de ayuda para aquellos que están pasando un mal momento, mucho más debido a esta pandemia, que sabemos que hay muchas personas que han tenido depresión,
y muchos de ellos no han sido acompañados, pero necesitamos cambiar eso. Igualmente nosotros como iglesia, para poder crear ese camino sinodal, esa iglesia en comunión que todos debemos ser. Y es algo totalmente clave. Por parte de Pastoral Juvenil, ella es solamente un paso en el camino, ya que en ella podemos descubrir qué es lo que realmente queremos ser. Por ejemplo, a dónde quiero ayudar dentro de la iglesia, quiero cantar, quiero servir de alguna u otra forma, quiero darme para la sociedad, para la comunidad, no solamente en la iglesia, sino también fuera de ella, ya que es muriendo que damos frutos y es sirviendo que realmente nos estamos dando, en vez de recibir, dar. Eso creo que es algo muy importante y que todos deberíamos tener en cuenta. Entonces, por parte de Pastoral Juvenil, también ser esa iglesia en salida, buscar a aquellos jóvenes que sabemos están y cambiar un poco a poco nuestro modo de operar desde pequeñas acciones que podemos realizar. Por ejemplo, siendo esa fuente de escucha en algún amigo, alguna amiga, que estés allí para esa persona, no necesariamente, como mencionaba usted, como llevarlos a la fuerza a la iglesia, sino presentarles a Dios a través de nuestras acciones, lo que ha hecho en nuestras vidas, ya que igualmente es una experiencia muy personal de cada uno, pero sí presentarles ese aliento de vida que es Jesús en todas nuestras vidas. Y creo que realmente ese es el camino que todos nosotros deberíamos realizar, y sé que tengo confianza en que todo de esa manera puede ir cambiando y mejorando poco a poco, pero es con ese amor, esa amabilidad, tratar de ser luz en la vida de esas personas para que puedan hallar una fuente de confianza, de consuelo y de amor, seguridad en nosotros, los que podemos brindarles nuestro apoyo total. Muy bien, ahora que dice eso, estaba recordando que aquí en la parroquia tuvimos una experiencia pre-pandemia de misión mensual permanente, donde íbamos casa por casa y muchos jóvenes estuvieron con nosotros en la misión que realizábamos. Y pensando en eso, ahora la pandemia ha limitado esto, pero ¿cómo hacer misiones juveniles que lleguen a otros jóvenes que están excluidos? ¿Cómo realizar una misión juvenil a través de los medios, a través de la tecnología, a través de las redes, hacer misiones juveniles para llegar a otros jóvenes que viven la exclusión de Dios? No porque Dios los haya excluido, al contrario, sino porque ellos, como tú dices, han mirado hacia otro lado, han dejado de mirar esa presencia permanente y continua de Dios. Por lo tanto, mirando así como estamos ahora mismo, en pandemia, esto pasará también, como pastoral juvenil y como joven, tú, ¿qué obstáculos has visto, has experimentado que impiden que como pastoral y como jóvenes puedan llegar a otros? ¿Y qué cosas buenas, elementos buenos estás viendo que permiten ir a otros en ambos sentidos, ¿no? Recordando lo que te decía hace un momento, cada acto de amor es un milagro. Yo recuerdo, yo escuché una historia de un joven de 20 años, 21 años tendría, cuando estando estudiando en el seminario, conoció un sacerdote. Ese día el sacerdote estaba dispuesto a ir a la curia, con ganas de renunciar al ministerio, estaba cansado por distintas situaciones, y él se encuentra con ese joven de 20, 21 años, seminarista, y cuando lo encuentra, el joven le sonríe y le dice: buenos días. Y él se va. Y en el camino, esa sonrisa de ese joven, ese buenos días lleno de ánimo, le cambió todo su ser. No renunció,
siguió el ministerio con alegría y un día le dijo al joven, no sabes cuánto bien has hecho, ni lo sabrás nunca, el bien que has hecho a mi vida. Por eso lo que tú decías, los milagros de amor son milagros simples, una sonrisa, un mirar con amor, con ternura. Eso es lo que hay que hacer, es la vida práctica, el amor práctico. Pero ¿qué obstáculos encontramos, tanto en parroquia como en casa, para llevar ese amor a los excluidos? Para hacerles ver a los excluidos que Dios los ama. Y a la vez, ¿qué cosas buenas tenemos en la parroquia, en la casa, que nos ayudan a hacerlo? Ok, de acuerdo a esto, pienso que el obstáculo principal que muchas veces nos enfrentamos es a nosotros mismos, a nuestra voluntad de realizar las cosas, ya que muchas veces nuestras ganas de permanecer haciendo algo totalmente diferente, en que hayamos diversión, como ver alguna serie o dormir o algo que vaya por esa misma línea, nos distancia un poco de ese proyecto, de esas actividades de pastoral juvenil. Y es entendible, es normal, todos somos humanos, muchas veces nos dejamos llevar por nuestro lado de no querer hacer nada, pero lo importante es no permanecer allí, sino saber que hay que continuar en este proyecto, que hay que llegar, como dice usted, a aquellas personas que no están dentro de este círculo, dentro de esta pastoral juvenil, y hacer todo lo posible por tratar de llegar con ese mensaje de vida y esperanza que es Jesús. Y las ventajas que hemos podido ver en esta pandemia es que nos hemos podido reunir un poco más a través de estas plataformas virtuales, hemos podido convivir un poco más al respecto, lo cual es un poco impresionante, ya que antes de pandemia, que no habían restricciones y podíamos ir y venir cuantas veces quisiéramos, muchas veces no asistíamos a reuniones por alguna situación, pero ya que todos estamos en casa, hemos podido asistir más, y ese cambio es bastante interesante e impresionante, pero a la vez llena de felicidad, porque estamos en ese compartir con esas personas que en realidad, más que compañeros de pastoral, son amigos, son hermanos. E igualmente hemos podido crear nuevos proyectos que antes de pandemia no habíamos concretado. En este momento, para compartir un poco, estamos realizando una evangelización a través de redes, a través de nuestra cuenta de Instagram, y he podido notar en los chicos que están bastante emocionados por realizar esas publicaciones que nosotros mismos diseñamos y colocamos nuestro tiempo y empeño para tratar de llevar un mensaje y a la vez hacerlo creativo, bonito, que sea atractivo a la vista de las personas a las que los vayamos a compartir. Y en ese sentido siento que esa es una de las grandes bondades que nos ha podido dar esta pandemia, en la que hemos podido detenernos y decir, hay que hacer algo diferente, hay que empezar a hacer esas acciones que se quedaron en ideas en el pasado, pero es momento de actuar. Entonces, siento que un proceso, estamos llevándolo, vamos poco a poco, y a medida que avanzamos, nos damos cuenta de muchos secretos, muchas cosas buenas que teníamos. Por ejemplo, esa parte para el diseño, nos damos cuenta que nos gusta y podemos dar de nuestra creatividad para este proyecto, que no es para nosotros, sino para todas las personas que lo puedan ver. Entonces, siento que eso en su manera es un acto de servicio, y me alegra mucho que los chicos, e igualmente mi persona, ya que también estamos participando, podamos encontrar alegría e igualmente con ese acto, que es para las demás personas. Entonces, esas pequeñas cosas son las que he podido notar, e igualmente sabemos que, viéndolo un poco más allá, fuera de acá de Catedral, las otras pastorales juveniles de la diócesis e incluso del país
muchas veces no sabemos en qué situaciones se encuentran, pero creo que también con nuestra energía, con nuestras acciones, incluso con nuestra presencia, podemos animarlos a que también puedan realizar estas acciones que probablemente quedaron como ideas antes de pandemia y que aún no han podido realizar, pero creo que podemos ser ese motor pequeño para que se puedan dar. Entonces siento que ese es el camino, siento que vamos por un buen camino, un camino de esperanza y para el futuro, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, muy felices y siempre con la guía de Dios en nuestras vidas e igualmente en los proyectos que realicemos dentro de la pastoral. El documento, muy bien, el documento de Aparecida, número 12, dice que no se comienza a ser cristiano por una idea ética o filosófica, sino por un encuentro con una persona, que es la persona de Jesús, que da un nuevo horizonte a la vida. Ese encuentro con Jesús es el encuentro con sus sentimientos. Es lo que Pablo dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Esto que hoy vimos en el Evangelio, que dice que Jesús miró a la gente que estaban como ovejas sin pastor y sintió compasión por ellas. Entonces, por eso la importancia de volver a Jesús, para desde Jesús poder llevar a cabo la tarea en este continente de amor y la esperanza. Solo desde Jesús, porque solo unidos a Él tendremos sus mismos sentimientos de compasión por los jóvenes. No lo haremos porque es un mandato de la parroquia o de la pastoral juvenil, sino porque están haciendo un proceso, como bien lo dices, en el corazón de los jóvenes, están haciendo una compasión por otros jóvenes que no están viendo toda la oferta amorosa de Dios para todos y todas. Entonces, desde este punto de vista de lo que hemos hablado hoy, ¿qué le recomiendas a los jóvenes y a las jóvenes que pueden estar mirándonos hoy? ¿Qué les recomiendas en sus vidas desde la pastoral juvenil, desde joven de iglesia, desde tu experiencia? ¿Qué les recomendarías? Más que una recomendación, sería un pequeño mensaje de mi parte, y es que probablemente en tu vida hayas tratado de hacer esa comunicación con otra persona y tal vez no se pudo dar, pero quiero que sepas que tu opinión vale totalmente. Todos nosotros tenemos algo que dar en esta vida, estamos llamados a realizar una misión y espero que sepas que Dios está contigo, jamás se ha ido de tu vida, sino que ha estado contigo toda tu vida. En este momento incluso está contigo, aunque tal vez puedas pensar que no es así. Entonces te invito a que puedas conversar un poco con Él desde esa intimidad y desde esa particularidad, e igualmente que sepas que hay personas que están aquí para ti, para estar contigo, para escucharte, para apoyarte, e igualmente desde Pastoral Juvenil de la Catedral San José de David, las puertas están abiertas siempre, sin importar quién seas o de dónde vengas. Entonces, aquí siempre va a haber alguien que te va a escuchar y va a estar para ti. Esta es la iglesia de puertas abiertas, una iglesia que abre sus puertas a todos y a todas desde la compasión y la misericordia, y que invitamos todos a la juventud a abrirse a Dios, a orar, a que en la oración experimenten el amor de Dios, para que en la acción puedan dar ese amor al mundo. Vamos a culminar dando gracias por la participación a este su programa de la oscuridad a la luz con una oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por este espacio que nos brindaste en este día y por todas las bendiciones que nos das cada día. Te pedimos especialmente por esas personas, por esos jóvenes que aún dudan de que estés en su vida, y te pedimos que los puedas llenar de sabiduría y de valentía para hacer ese primer paso de acercarte a ti.
Te pedimos que también nos permitas ser luz y amor en la vida de todas las personas y que podamos cumplir tu voluntad. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo. Gracias y bendiciones a todos. Gracias, Marian, por estar con nosotros y que el Señor les bendiga abundantemente.